buenas noches, ¿cómo les va? Ahí tenemos la imagen de nuestra presentación en el resumen aquí en Diputados TV, como lo hacemos cada día, luego de toda la actividad parlamentaria, todo el trabajo que se lleva adelante aquí en nuestra casa, el trabajo que lleva adelante cada uno de los legisladores, los distintos programas, los distintos entrevistados y el resumen lo tenemos siempre a esta hora, ya finalizando el día. La actualidad legislativa y las principales noticias del día están en Diputados TV, el resumen. Repasamos los principales temas, estos son los títulos. Comisión de Trámite Legislativo dieron dictamen al decreto de necesidad y urgencia de telecomunicaciones. La Comisión Parlamentaria avaló hoy este decreto dictado por el Gobierno Nacional, congela los aumentos de precios hasta fin de año y declara como servicios públicos esenciales a la telefonía celular, internet y televisión paga. Los legisladores de Juntos por el Cambio no estuvieron presentes en el debate. Jubilaciones, reunión informativa por la movilidad jubilatoria. Esta tarde se reunió la comisión bicameral, trata la modificación de la ley de movilidad jubilatoria. Expusieron el director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la directora de Análisis, Estudios y Evaluación y la licenciada María Eugenia David. Fondo de Garantías de Sustentabilidad, reunión telemática de presidencia de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, se reunió con la titular del ANSES, Fernanda Raberta, y Sandro Cleri, titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, por el proyecto de ley de Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Argentino. Trabajo en comisión. La Comisión de Población definió su agenda. Tendrá el eje en el desarrollo poblacional. Los legisladores acordaron que mantendrán una reunión informativa con el director del INDEC, Marco Labaña, para obtener información del Censo Nacional 2020. Hablaremos con los diputados Marcelo Casareto y Pablo Torello esta noche en el resumen. Bueno, vamos directamente al tema que tiene que ver con la modificación de esta ley. Hola, ¿cómo estás, Débora? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Fernando? Pero muy bien, acá estamos. Bien. Después nos vas a contar algunos detalles del tema, ¿puede ser? Y de algunos detalles de cómo fue la discusión hoy a la mañana respecto a este tema, ¿no? Al tema bueno. a la discusión por los DNU. Sí, sí, quiénes estuvieron y quiénes no. Exactamente. Y quiénes no, eso es importante. Pablo Carro, de Frente de Todos, está en línea. Pablo Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Buenas noches ya. Sí, buenas noches, muy bien. Bueno, dieron finalmente el dictamen a este decreto de necesidad y urgencia, telecomunicaciones. Cuénteme de qué se trata de acá a fin de año, con qué nos vamos a encontrar. Bueno, es un decreto que lo que hace justamente es declarar servicio esencial, estratégico, servicio público en competencia a los servicios TIC. Estamos hablando de televisión paga, internet y telefonía celular. Y al mismo tiempo se congelan los aumentos hasta fin de año. En sí es un decreto que viene a reemplazar un decreto que había dictado Macri a los primeros días de asumir. Si ustedes recuerdan, uno de los primeros decretos en el cual eliminaron los aspectos antimonopólicos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se derogaron dos artículos de la Ley Argentina Digital. La Ley Argentina Digital del 2014 establecía que los servicios TIC eran un servicio público en competencia y habilitaba al Estado a regular precios y tarifas. ¿Por qué digo precios y tarifas? Porque cuando habitualmente hablamos de servicio público, siempre pensamos en empresas monopólicas que brindan ese servicio. Luz, gas, agua tienen esa característica. En cambio, este es un sector que ya se reconoce desde el vamos como un sector en competencia. Tenemos las tres grandes compañías telefónicas, pero también miles y miles de empresas pymes o del sector cooperativo que brindan estos servicios a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y es un tema que en buena medida veníamos discutiendo en la Cámara. En este tiempo se presentaron muchísimos proyectos. A nadie se le escapa la necesidad que tiene todo nuestro pueblo de conectividad para trabajar desde casa, los chicos en las tareas escolares, comunicarse, entretenerse, ver películas, videos, etcétera. Todo eso demanda muchísima conectividad.
pero la decisión de la oposición de no acordar el mecanismo para poder sesionar de manera telemática nos han metido en un cuello de botella que ha hecho que algunos temas tan urgentes como este, del anuncio de las telefónicas de aumentar nuevamente el servicio a partir del 1 de septiembre, hizo necesario que se dictara este decreto. Y pero Carlos, digamos, es un decreto que elimina un decreto que había modificado una ley, es decir, que volvemos a la situación anterior. Cuénteme, ¿qué opinan las pequeñas y medianas empresas del sector en relación a este decreto? Mira, como nosotros con la diputada Blanca Osuna teníamos un proyecto que en lo sustancial es prácticamente igual que el decreto de necesidad y urgencia, solo que le dábamos prioridad educativa para un plan nacional de conectividad, pero modificaba los mismos artículos. Hemos hecho muchas reuniones con las cámaras empresarias, con el sector cooperativo, y la realidad es diversa. Una cosa son las grandes compañías de teléfono, otra cosa son el sector pyme y cooperativo. Con estos últimos, que he tenido muchas reuniones, estaban de acuerdo con la orientación general, tener un plan de conectividad, se vuelva alguna forma de regulación. Obviamente que su preocupación está en que no pueden competir en los mismos términos las grandes compañías, por lo tanto ahora pasa la cuestión a la reglamentación. Tiene que ser una reglamentación que resuelva las grandes asimetrías que hay. Y en cuanto al congelamiento, porque una empresa grande puede tener espalda y manejar el tema, pero una empresa pequeña o una cooperativa, ¿no? La situación es más compleja. Y al mismo tiempo, no se olviden que el decreto habla de un servicio universal básico, obligatorio para todo el mundo, y eso también hay que discutir, porque una cosa es el servicio que pueden prestar las grandes empresas en los grandes centros urbanos, y otra cosa es lo que pueda hacer una cooperativa en los lugares más alejados de nuestra Argentina. Yo creo que lo que viene ahora es una regulación inteligente por parte del Estado. Primero, para distinguir entre grandes y pequeños, pero también porque necesitamos una fuerte articulación federal y además diría con inversiones públicas y privadas, porque hay que tender fibra óptica, hay que seguir haciendo llegar conectividad al resto del país y esto requiere de inversiones privadas. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Justamente una de las críticas que se le hizo a este DNU fue que podría ir en contra de la inversión por parte de estas empresas. ¿Cuál es su argumento para decir lo contrario? No me parece que sea así. En primer lugar, porque la licitación de la que participaron estas grandes empresas es desde el 2014 y con la ley vigente. Por lo tanto, no es que sea una situación novedosa. Segundo, vienen incumpliendo con sus inversiones, más producto de la mala política económica del gobierno de Macri que de la situación de este DNU. Y además las grandes empresas van a seguir invirtiendo, porque en general ellos hacen sus inversiones donde tienen una rentabilidad asegurada, en los grandes centros urbanos y compitiendo entre sí por el segmento ABC1, si le queremos llamar. Lo que nosotros necesitamos es capilaridad, y esa capilaridad la vamos a lograr trabajando con el sector pyme y el sector cooperativo. No va a haber desinversiones, de hecho va a seguir habiendo inversiones porque este es un sector de punta que sigue desarrollándose y la demanda social es creciente. Si queremos ser un país de punta hay que invertir en conectividad, no van a caer las inversiones de las grandes empresas, no tengan duda. Diputado Pablo Carro, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, saluda. Muy bien. Diputado, el hecho de que se declare servicio esencial, ¿qué quiere decir para la gente, para el usuario, para la población en general? Mira, que centralmente que el Estado pueda regular el servicio. Acá estábamos en una situación de indefensión. El tope de denuncias de las asociaciones de consumidores están sobre las telefónicas, sobre el incumplimiento de las telefónicas. Aquí lo que recuperamos es capacidad del Estado. Ojo, no como, vuelvo a repetir, como un servicio público tradicional, que donde uno pone fija una tarifa porque la tarifa es igual para todo el mundo. Acá, cuando decimos que es un servicio público en competencia, reconocemos que se compite por el precio. Por eso el decreto habla de precios razonables. ¿Qué es lo que tiene, qué es la etapa que tiene que venir? La empresa tiene que mostrar que le aumentaron los costos, tener una rentabilidad razonable y en función de eso presentar sus nuevos precios. Y ahora el Estado va a autorizar esos precios. Por eso este congelamiento.
Es una etapa en la cual todo el mundo tiene que poner el hombro, pensar, el que tiene un comercio y lo tiene cerrado, el que tuvo que cerrar la fábrica. Este es un sector de los esenciales que siguió trabajando. De hecho, la demanda de planes de conectividad, de telefonía, aumentaron. Es decir, que a estas grandes empresas no les está yendo mal. Lo que hay que ser inteligentes es en cuidar a los sectores cooperativos y a las pequeñas pymes, porque de verdad son los que garantizan que estos servicios lleguen a todos los rincones de nuestra patria. Hablando de inversión, acá leo que una de las compañías líderes le cancelaron la inversión de 600 millones de dólares a raíz del decreto. Sí, pero no creo que sea esto en función de este decreto, y eso es algo que hay que discutir porque sus inversiones dependen de los pliegos para los cuales ya se presentaron. No es que pueden decir, che, no me gusta cómo es la situación económica, voy a dejar de invertir. Sus inversiones, las empresas tienen que cumplir con que el 4G llegue, o sea, telefonía celular, llegue a toda la Argentina en las 3 empresas. Y esto es algo que no han cumplido. Y no es por este decreto, porque esto es algo que ya tendría que estar cumplido el año pasado. Es decir, que acá hay un retraso porque son empresas que invierten sobre seguro, donde saben que van a tener grandes ganancias. Y me parece que esto es lo que tenemos que modificar con un Estado inteligente, que le permita hacer negocios al sector privado, pero al mismo tiempo que satisfaga las necesidades que tiene nuestra ciudadanía. Y diputado, ¿cómo cree que si Juntos por el Cambio acompañará la iniciativa? Ya hoy dio un faltazo a la reunión de comisión. ¿Ya empezaron a dialogar con los distintos bloques? Vos fijate qué despropósito, porque hay proyectos de senadores radicales, por ejemplo el senador Marino, que es casi calcado al proyecto que hemos presentado nosotros, que está en la misma línea que el decreto de necesidad de urgencia. Hoy se publicó un proyecto que ingresó en diputados la semana pasada, donde se pide el congelamiento de tarifas de estos servicios hasta fin de año. Digamos, si el tema lo sacamos de la grieta que generan los grandes grupos mediáticos concentrados, hay muchos proyectos de radicales. El diputado Esteves, socialista, tiene un proyecto que es muy parecido al nuestro. Digamos, si discutimos razonablemente, yo creo que hay un gran acuerdo en la Cámara alrededor de estos temas. Es hasta fin de año y en el mientras tanto ir recibiendo la necesidad de incremento de acá a fin de año. Exacto, hasta fin de año se va a mantener sin aumentos. Lo que se viene ahora es la reglamentación, y esa reglamentación hay que hacerla conversando con todos los sectores, con las grandes empresas, con las pymes, con el sector cooperativo, de modo tal de que tanto sea el servicio básico, universal y obligatorio, cómo se va a componer, qué características tiene que tener. No le podemos exigir lo mismo a las grandes compañías en las grandes ciudades que a las cooperativas en el interior, y al mismo tiempo después hay que dar libertad de competencia en lo que yo digo en los segmentos altos. Lo que nos está pasando hoy es que las grandes compañías compiten ofreciéndote hoy servicios de 100 megas, 200 megas por segundo, y doy una precisión técnica. Banda ancha es cuando tenemos velocidades superiores a 6 megabytes por segundo, 6, que es lo necesario para tener una conversación como la que estamos teniendo hoy. Es decir, para dar una clase en tiempo real necesitas 6 megas. Un tercio de las conexiones domiciliarias de la Argentina están por debajo de esos 6 megas. 1 de cada 3 pibes que va a la escuela pública no tiene conexión, no tiene conectividad en su casa. Lo mismo le pasa a los docentes de las escuelas públicas. Es decir, necesitamos un plan de conectividad, necesitamos inversión privada, necesitamos una articulación inteligente entre el Estado Nacional, los Estados provinciales y los municipales, que es porque necesitamos capilaridad con estas políticas. Así que lo que sigue es mucho trabajo. Gracias, diputado Carro, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Fernando, contanos un poco. A ver, ¿qué pasó? El decreto salió el día viernes, ¿sí? Lo que estaba señalando el diputado, ¿no? Congelamiento de tarifas, que tiene que ver con los servicios de internet, que tiene que ver con la televisión por cable, y hubo unas primeras reacciones. Claro, las grandes empresas por un lado, sectores de la oposición por el otro, rechazando el DNU. Hoy estaba prevista una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Trámite Legislativo. Es de la comisión que
recibe por parte del Poder Ejecutivo los decretos de necesidad y urgencia. Los de DNU que llegan, que dicta el Ejecutivo, llegan para su ratificación o rechazo al Congreso Nacional. ¿Qué es lo que hace esta comisión bicameral? Analiza el decreto de necesidad y urgencia, elabora un dictamen o varios dictámenes. Por lo general hay 2 dictámenes de los proyectos de los DNU. Un dictamen que avala el proyecto, el DNU del Ejecutivo, y hay por lo general un proyecto donde rechaza o pide alguna modificación a ese DNU. Pero el DNU en definitiva es o se acepta o se rechaza. Es lo que está ocurriendo. La conformación de la comisión es una comisión que tiene 18 miembros, tiene un número importante de legisladores del Frente de Todos. La preside el diputado Marcos Clery, y donde en la agenda de trabajo del día de hoy estaba este decreto. El decreto dictado el viernes por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo que ocurrió un par de horas antes del inicio de esta reunión de comisión? El bloque del Frente de Todos, por intermedio del diputado Pablo Tonelli, envió una carta, una nota al presidente de la comisión diciéndole que Juntos por el Cambio no iba a concurrir a esta reunión de comisión bicameral porque no estaban previstos los plazos reglamentarios en el cual se tiene que hacer la convocatoria, que son 48 horas antes para, para en definitiva tener los tiempos necesarios de los legisladores para poder llevar adelante esa discusión. Viendo los números que tenía el Frente de Todos, que tenía quórum propio en la comisión, avanzó con la iniciativa, descartó este pedido de Juntos por el Cambio de no hacer la reunión de comisión, y finalmente le dieron dictamen ya al decreto avalando el DNU del Poder Ejecutivo. Bueno, en relación al tema, concretamente, en la semana se reunieron las empresas con el Ejecutivo. Y bueno, le planteaban esto, decían, mirá, tenemos que actualizar, hace tiempo que no. Y como eso iba a demorar, bueno, le apareció la sorpresa del DNU viernes por la noche, y ahí es donde se generaron algunos temitas, algunos chispazos. Sí, igual las empresas han enviado ya, en algunos casos... Amparos. No amparos, pero sí puede ser que hayan enviado amparos, pero sí la facturación del próximo mes ya con un porcentaje de aumento. ¿Ah, sí? Cosa que van a tener que retrotraerlo nuevamente a lo que son los ¿Pero costos. qué fecha estamos? Sí, estamos en ¿Y agosto. ya mandaron la del mes que viene? Ya mandaron 24. Sí, estamos se en adelantaron. agosto y adelantaron porque ya están mandando, cuando está llegando fin de mes te mandan ya la factura de septiembre. Sí. Bueno, la factura de septiembre viene con un aumento en torno principalmente a la televisión por cable o a internet. Ezequiel Langan, diputado por el PRO. ¿Qué tal, Langan? Serenelini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Un placer charlar con ustedes. Muy amable, Por muchas favor. gracias. Bueno, indudablemente esto trae conflictos, sin ninguna duda. Hay intereses, ya hay alguna empresa de las líderes que dice perdimos 600 millones de dólares de inversión a raíz del decreto. ¿Cuánto hay de real en todo esto en principio, Ezequiel? No, sin lugar a dudas, el decreto del presidente, que me parece que no tuvo una buena semana, ¿no? Un decreto, una declaración poco afortunada y feliz. Y el decreto, la consecuencia que va a tener, sin lugar a dudas, es que va a bajar la calidad del servicio. Hay un freno, como vos bien comentabas, a las inversiones. Esto va a generar desempleo y es justamente todo lo contrario a lo que necesita la Argentina hoy en este contexto, en donde la pandemia nos pone de relevancia la importancia que tiene la conectividad. Me parece que estamos tomando una medida en donde estamos yendo para otro lado, ¿no? Me parece que ahí no hemos tenido una buena idea de lo que necesita el sector privado a la hora de hacer inversiones a largo plazo, y esto va a generar muchos problemas y lo vamos a empezar a ver no solo en las grandes compañías o en las 3 grandes compañías que seguramente van a desinvertir porque si no pueden fijar su precio, su tarifa. La verdad que es muy complejo que puedan hacer estas inversiones, que son son inversiones intensivas, y también la pequeña y mediana empresa, que yo lo escuchaba al presidente de la Comisión, Pablo Carro, que conoce bastante el tema, sabe que hay muchas cooperativas del interior del país que dependen de esto. Y también lo que no termino de entender es
¿por qué estamos ante el análisis de un decreto de necesidad de urgencia, que se trató hoy, y no ante el análisis de una ley? Los diputados del Frente de Todos habían presentado un montón de iniciativas y había otras iniciativas de otros legisladores. Y sin embargo, de la noche a la mañana el presidente nos sorprende con un DNU que creemos que va a ser totalmente perjudicial para la industria. A ver, hablando de cooperativas, micro, pequeñas, medianas, compañías del sector, en principio el perjuicio es de acá a fin de año, me congelaste, y es más, hay gente que tal vez, como no hay peligro de corte, dejan de pagar, por ejemplo. Una grande lo puede llegar a bancar, a una chiquita es difícil, ¿no? Totalmente, y va a hacer que baje la calidad del servicio. No hay incentivos con este DNU para invertir y para tener un buen servicio y que los argentinos estemos conectados. Hacen falta inversiones de calidad. Esto va a frenar sin lugar a dudas las inversiones y vamos a tener menos gente conectada en la red. Va a producir un efecto totalmente contrario al supuesto deseo del presidente, de que es generar un beneficio para todos los argentinos. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Usted dice que se verá perjudicado el sector, pero los usuarios, por lo menos de aquí a fin de año, ¿no se verían beneficiados en medio de esta crisis económica, que por lo menos hasta fin de año saben que la tarifa se va a mantener? Pero eso lo venían trabajando muy bien desde el ENACOM, las empresas prestatarias de los servicios, las telcos y el ENACOM, en ponerse de acuerdo en tener una política de precios acorde a la situación que vive la Argentina. Ahora, de esta manera, uno lo que genera es inestabilidad jurídica. Para este tipo de inversiones, la Argentina lo que necesita es tener reglas de juego claras. Uno no puede pedirle a una empresa que venga e invierte 500, 600, 700 o 1.000 millones de dólares y a los 2 días le cambian la regla de juego. La verdad que no se termina de entender porque ellos venían trabajando y por eso también yo creo que en la comisión los proyectos de ley no avanzaban, porque supuestamente las prestatarias se habían puesto de acuerdo con el ENACOM para tener una política de precios, una tarifa acorde a la situación. Sin lugar a dudas que hay que cuidar al consumidor. Sin lugar a dudas que estamos en un contexto muy complicado. Ahora, me parece que no es la manera con el decreto que acaba de dictar ayer a la noche el presidente. Ezequiel, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Diputado, ¿cómo está, Fernando? ¿Se abre ahora una etapa de negociación entre el gobierno y las empresas? ¿Podría haber en el medio, más allá de que haya un congelamiento de tarifas, podría haber un subsidio determinado para las empresas, como ocurre en otras áreas? ¿Podría haber una negociación con el Congreso respecto a la posibilidad que rápidamente traten un proyecto de ley y lo que el DNU señala sea transformado en un proyecto de ley y que lo discutan todas las bancadas? ¿Qué alternativas ve usted? No lo sé. Hoy, Fernando, estamos en una situación también bastante particular que todavía no hemos... el protocolo, digamos, por eso también ahí ustedes hacían referencia a lo que fue la bicameral de trámite legislativo. La convocaron un sábado, o sea, un día no hábil. Juntos por el Cambio lo impugnó porque la verdad que no tenía... o sea, la comisión no reunía las características técnicas necesarias como para poder dictaminar. Entonces, en este contexto, la verdad que es muy difícil. Uno no termina de entender a veces estas actitudes muchas veces del Poder Ejecutivo, en donde la verdad tiene una oposición razonable, tiene una oposición en donde cada vez que ellos han planteado una necesidad para el pueblo argentino, nosotros nos hemos sentado, hemos discutido, lo venimos haciendo también en las comisiones. Ellos presentaron más de 30 proyectos de las características que después tiene el DNU. Entonces, a veces es muy, muy complejo porque Carro también convocó a una serie de reuniones en donde vino el presidente de la ENACOM, donde vinieron los secretarios que manejan la política de telecomunicaciones del Poder Ejecutivo Nacional y nunca nos dio la sensación que iban a ir por este camino. Entonces nosotros estamos dispuestos a discutir lo que sea en el contexto de un diálogo maduro y que le sirva a la industria para poder invertir y que los argentinos podamos tener un servicio de calidad. Porque de nada sirve congelar tarifas y después pues eso termina pasando como el resto de los servicios públicos que tiene la Argentina. El que vos quieras, luz, gas, el que quieras. Si las empresas no invierten, el servicio
termina decayendo, o sea, baja la calidad del servicio porque requiere inversión, eso lo tenemos que entender. Nada es gratis. La verdad que para tener un servicio que los argentinos ahora necesitan más que nunca, y más en el marco de la pandemia, se requieren inversiones. Esas inversiones las hacen las empresas privadas. Entonces hay que darle reglas de juego claro para que puedan venir. ¿Se reunieron en el transcurso de la semana? Previo al DNU, ¿se reunieron en la semana y habían quedado, bueno, a ver si el 11, el 15, y apareció la sorpresa del decreto el viernes? No, a ver, no tengo información de que se hayan juntado. Sí sé que venían trabajando con el ENACOM en el tema de precios. Eso fue público, nos lo comunicó en su momento el ENACOM, y por eso también fue muy sorpresivo el DNU del presidente, porque todos pensaron que la política pasaba por otro lado y no que venía un DNU de estas características, que me parece que fue fuertemente criticado, no solo por la industria de telecomunicaciones, sino por todo el arco opositor. ¿Imagina que esto será una nueva pelea gobierno-Clarín? No, yo no lo circunscribiría a una pelea del gobierno Clarín. Hay algunos que han hecho alguna lectura en ese sentido. Me parece que es un DNU que no le sirve a la industria de telecomunicaciones que tanto necesitamos para generar una política a largo plazo. Me parece que no es solo Clarín, porque no hay un solo jugador. La verdad que hay competencia en este caso, entonces por eso tampoco se entiende la necesidad y las características del DNU. Hay competencia, es uno de los mercados que es competitivo. Hay 3 grandes y después hay otros proveedores de telefonía en el interior del país. Así que yo no hago una especulación política. Me parece que lo que seguimos haciendo es no generar reglas de juego claras o cambiarlas en la mitad del camino. Y eso me parece que no ayuda. Realmente no ayuda. Y la verdad que ojalá que venga el presidente, o que no lo creo, pero que venga el presidente con la idea de discutirlo en el Congreso. No lo creo, porque no creo que tenga esa actitud. Ya, la verdad, si hay 40 diputados de su fuerza, del Frente de Todos, que presentaron proyectos para discutirlos en el Congreso, y después viene el presidente con un DNU, deja sin sentido la discusión parlamentaria, no creo que ahora vuelva para atrás. Claro, en cada decisión siempre hay que tomar, como referencia, todas las probabilidades a favor y en contra. ¿Usted cree que en relación a probabilidades en contra y para la Argentina, esto es un escudo donde van a rebotar las inversiones? No entran a la Argentina. ¿Van a ver 100%. Esto? Digo, ¿puede 100%. Ser? ¿Sí? De hecho, es así. Si uno habla con la industria y ve las inversiones que tenían, dicen, con este DNU, yo no sé si invierto en la Argentina. Pero incluso usted lo ve esto que puede repercutir en otros sectores, no solo en el sector de las telco. Pero la verdad que si uno ve, si uno tiene una política clara o piensa que tiene una política clara, en donde va a hacer inversiones de determinadas características, inversiones que no son pequeñas, son inversiones muy importantes para la Argentina, en donde uno recupera, o las empresas recuperan las inversiones en el largo tiempo, y si te cambian las reglas de juego claras, es muy difícil así. Viene también, digo, con una misma lógica, ¿no? una misma matriz. Vicentín, un DNU que no contribuye a las inversiones. La verdad que no termino de entender cuál es la visión del presidente de la Nación en este tipo de discusiones, en donde necesitamos que el presidente mantenga su palabra, vaya con una visión, digamos, que apoye a la inversión que tanto está necesitando la Argentina. Realmente a veces no se entiende. Diputado, Juntos por el Cambio se va a reunir, van a analizar este DNU que ya tiene por lo menos la aprobación de la Comisión Bicameral, y la totalidad de Juntos por el Cambio está rechazando este DNU. Sí, nosotros seguramente vamos a tener en estos días una reunión de los miembros de la comisión, pero me parece que todos Juntos por el Cambio fue unánime en rechazar el DNU del presidente, desde ex senadores como Federico Pinedo, que el día de hoy en una carta, en una nota de opinión, hablaba específicamente en el mismo sentido que estoy diciendo yo, de lo perjudicial que va a ser para las inversiones en Argentina, hasta el resto de los espacios que conforman Juntos por el Cambio. Desde Karina Banfi, que es la vicepresidenta de la Comisión
de Telecomunicaciones, todos los diputados que formamos parte de la comisión y todos los miembros de Juntos por el Cambio tenemos la misma visión en este sentido. Si uno piensa los incrementos de las últimas horas, los combustibles, por ejemplo, bueno, también es un hecho perjudicial para la población. Aumentó el combustible, efecto dominó, aumenta la logística, efecto dominó, aumenta cualquier producto de la canasta, esencial o no. En todo caso, ahí también tenía que haber salido con otro DNU, no aumente, congelen en un tiempo más, por ejemplo. Sí, tal cual. Tal cual. Por eso digo, no ha tenido una buena semana el presidente. Como me parece que entre los comentarios del expresidente, en un contexto, los comentarios a una charla o una comunicación telefónica que tuvo el expresidente con el presidente, dando una visión que no es la que el propio expresidente después tiene que salir a aclarar que esa conversación no fue en ese sentido, el DNU, y bueno, vamos a ver mañana con qué nos encontramos. La verdad que me parece que deberíamos ocuparnos de ver cómo salimos de la pandemia, cuáles son las políticas públicas que tenemos que trabajar entre todos para que la Argentina vuelva a tener empleo, vuelva a haber inversiones. Y eso parecería ser que en las últimas semanas no es la visión que está teniendo el Frente de Todos, al menos el presidente de la Nación. Gracias, diputado Langan, muy amable. Gracias. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes. Débora. Qué temita. Qué temita, ¿no? Sí, claro. A ver, uno interpreta cuál es. ¿Qué quiere hacer? Bueno, que la gente bajarle presión en relación a aumentos que se vienen. Bajar presión en relación a inflación. Sí, bajar presión está perfecto. Sí, y, ahora, más en del otro lado, sí. Más en este contexto que quedó en evidencia lo importante, lo esencial que es Internet. Y algo que también planteaba el diputado Carro antes es que 1 de cada 3 chicos no tiene acceso a Internet. El problema es ahí. El mercado quizás no le es rentable instalar una antena en un pueblo del interior. Entonces hay que ver distintas realidades. No sé si es lo mismo acá que en una provincia del interior. Claro. Es más complejo que por ahí lo que vimos acá en Capital, me parece. ¿Y esto vos crees, Fer, que acompaña, que ayuda? Porque en definitiva te están congelando el precio, no es que te bajan o dejas de pagar o va a ser más barato o va a ser... No. Sí, me parece que lo que se abre también es una etapa de negociación y de conversación de las empresas con el gobierno nacional, principalmente con la ENACOM, donde van a tener que ir con la carpeta y señalar que necesitan aumento de tarifas. Entonces el ENACOM o el gobierno nacional le va a decir, bueno, a ver, ¿de qué manera Pero eso necesitan? ya se hizo. Bueno, eso lo vienen haciendo hasta ahora. Entonces, pero como visto, creo que tiene que pasar por el Congreso, dice, como iba a demorar y ya se venía el aumento septiembre, dice, no, decreto porque esto nos van a meter el aumento. Y bueno, a lo mejor se hizo para que no haya aumento en septiembre. Lo que sí yo te digo que las facturas de septiembre, que las adelantan, que te las mandan por internet o lo que sea, ya te las mandan con un aumento. Que seguramente después eso se va. ¿Ya viene congelada la tarifa? ¿Cuánto hace que no hay aumento de esto? Yo la verdad que no le hago seguimiento, pero ¿cuánto hace que no hay aumento? Por la desesperación de aumentar septiembre debe ser por algo. Claro, seguro. Debe ser lo mismo de por qué quisieron aumentar los combustibles este mes. Porque vienen con un congelamiento. Se veía venir esto. Sí. A lo mejor porque no aumentaron en los últimos 2 o 3 meses. La verdad, no sé cuándo habrá sido el último mes de aumento de internet o de la televisión por cable, pero lo cierto es que se abre una etapa de negociación donde van a tener con una carpeta y señalar por qué tiene que ir a hacer un aumento sobre el servicio que están prestando. ¿Y al consumidor en qué lo estás beneficiando? ¿Que no haya más aumento? Que no haya aumento. Al consumidor lo beneficias que va a proyectar sus gastos, en definitiva. Que vos sabés que vas a pagar 1.000, 2.000 pesos de cable con internet durante este mes y el mes que viene vas a pagar 2.000 y el otro mes vas a seguir pagando 2.000 y no con una situación abierta en el cual vos este mes pagás 2.000, el mes que viene resulta que a las grandes empresas de cable internet, bueno, no tanto la televisión. El cable también, en este momento el cable es fundamental. En este momento de pandemia, que vos tenés que estar en tu casa, que estás en cuarentena, más allá de que algunos lo cumplen, otros no los cumplen, ¿qué vas a ver? Tenés que ver el cable. Tenés que informarte. Pero te pones, ¿por dónde te informás? Tenés canal de aire. Pero te pones del lado de la empresa y decís... como esencial... No, en serio te estoy diciendo. Bueno, si no tengo, no tengo. Acá ya es una discusión de... ¿viste? Y del lado de la empresa. ¿Viste? A la empresa no se le congelan los tengo costos. El confort si tengo con qué pagarlo. No, bueno, lo que pasa es que ya a esta altura me parece que la yo no estoy hablando por de internet, por internet es otra historia. Internet por educación, etcétera, es otra historia. Internet.
Ahora, después, Sí, ¿viste? pero yo te creo que la educación en estos momentos se está dando en las distintas plataformas. Lo tenés en internet, lo tenés en la televisión por cable, lo tenés en la televisión abierta. En este momento me parece, vos podés discutir si saliendo de la pandemia sigue siendo un servicio esencial o no la televisión por cable. Pero me parece que en estos momentos de pandemia es servicio esencial. Sí. ¿Débora? No, el argumento de las empresas que tienen es, vos me congelas de acá a fin de año, pero a la empresa los costos no se le congelan hasta fin de año. Capaz en el medio, como aumenta la nafta, se le aumenta un montón de lo que fuere. Entonces, por eso se habla tanto de que desincentiva las inversiones en el sector. Es como que Las empresas, todos ¿sabés cuál tienen es la parte de diferencia? razón. No tenés, no podés emitir dinero, No, como claro. hacen los gobiernos. Entonces, cuando tienen necesidad, emiten. No lo podés hacer. ¿Entendés? La idea es que Entonces, funcione como las prepagas, ¿viste? Que antes de aumentar las prepagas se negocia con el gobierno, se busca una dinámica esa es de mi ese pregunta, si tipo. esto no se venía haciendo. Yo Que entiendo dicen que las no. empresas, por lo que yo leí este fin de semana, que venían negociando, que negociaron hasta mediados de semana, que hablaban de entre un 11 y un 15% de aumento, y apareció la sorpresa del DNU el viernes a la noche. Sí, pero esto como te declara servicio esencial público, sí o sí Ahí. el gobierno puede decirte, no te establece esta es tu tarifa, pero sí te puede Claro. decir no aumentas tanto. Claro. Clery, en relación al tema quórum, ¿no? Así es, esto claro, lo que es el decía. presidente de la comisión. Sí, claro. En el día de la fecha ha presentado una nota a los integrantes de Juntos por el Cambio. En esa nota que han presentado los integrantes de Juntos por el Cambio argumentan que impugnan esta reunión porque no fue citada con las 48 horas de anticipación y que el protocolo de la Cámara de Diputados no está vigente. Una simple aclaración. En primer lugar, nosotros en nuestro reglamento establece con claridad que la reunión se cita con 48 horas de anticipación. Esas 48 horas de anticipación, tanto por usos y costumbres y en las versiones taquigráficas y en cada una de las reuniones que estuvimos teniendo en este año y principalmente durante la pandemia, son 48 horas corridas. Tal es así que en las reuniones anteriores, las 4 reuniones anteriores, hemos tenido la situación anticipándonos a la reunión con 48 horas corridas. Y asimismo, aclarar que la Comisión Bicameral de Trámite Permanente Legislativo puede funcionar de forma remota y dictaminar también de forma remota a través de firma digital, validando la identificación de cada uno de los integrantes a través de la VPN, como lo hacen y después lo ha tomado tanto el protocolo de senadores y de la Cámara de Diputados, atento a que la Comisión Bicameral, nuestra Comisión Bicameral, en la versión taquigráfica del 28 de abril, así lo interpretamos el reglamento ante la exposición que le hizo el diputado Pablo González y luego de esa exposición y por la mayoría de 9 integrantes se avaló esa decisión de poder sesionar de manera remota, de poder dictaminar también de manera remota, tomando como válidos la votación a viva voz, por seña o por firma digital de los dictámenes y por supuesto todo esto sin necesidad de contemplar el funcionamiento del protocolo, tanto de diputados o de senadores. Bueno, lo tenemos en línea al diputado Pablo Tonelli, del PRO, es uno de los que no dieron quórum, ¿no? Tonelli, Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo andan? dice? Bien, muy bien, muy bien. ¿El motivo del no quórum cuál fue? Bueno, lo explicó el presidente de la comisión, aunque claramente no coincidimos en la interpretación. Nosotros entendemos, y ya lo veníamos planteando en anteriores oportunidades, que esas 48 horas de antelación con las que debe ser citada la comisión, sin duda tienen que ser horas hábiles, porque de lo contrario la citación se torna una especie de carrera contrarreloj. Nosotros recibimos la citación para esta reunión de hoy el sábado después del mediodía, para una reunión del lunes al mediodía. Ya le habíamos planteado al presidente en anteriores oportunidades que nuestra interpretación era distinta. Bueno, quedó en zanjarlo, pero esto nunca ocurrió. Pero además, el protocolo que existía, que estaba vigente en la Cámara de Diputados para la realización de sesiones remotas, venció. Venció creo que el 7 de agosto. Como el presidente de la bicameral actualmente es un diputado, corresponde aplicar el reglamento de la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados no hay reglamento para sesiones remotas. Entonces, ¿qué le planteamos nosotros al presidente?
Yo hablé inclusive hoy a la mañana con el diputado Clery, le planteamos, posterguemos la reunión hasta el miércoles o jueves de esta semana, acordemos un modo de funcionamiento que perfectamente puede ser, si nos ponemos de acuerdo, el Zoom de manera remota, hagamos la citación con el plazo correspondiente que nosotros sostenemos que es horas hábiles, y tengamos la reunión en paz y en armonía el miércoles o el jueves. El oficialismo total tiene mayoría para tener quórum propio, tiene mayoría para aprobar sus propios dictámenes. Lo que nosotros reclamamos es funcionar normalmente y de acuerdo con El ciertas tema es que reglas. estamos en un tiempo de pandemia donde trabajar tanto a reglamento es un poco complicado, ¿no? Es que si no trabajamos a reglamento, hacemos cualquier cosa. Entonces tiramos la Constitución, tiramos las leyes, el Código Civil, y cada uno hace lo que le da la gana. La ley de la selva. El único modo de no entrar en la ley de la selva es funcionar de acuerdo con reglas. Si no hay reglas, entonces sí, ley de la selva, vivan los motochorros, en fin. No sé cómo puede funcionar un país sin reglas. No, pero y especialmente el Congreso de la Nación, ¿no? comparar esto con los motochorros, diputado, me parece que... Yo lo que digo es que si no tenemos reglas, impera la ley de la selva. El más fuerte, más valiente, el que tiene el fierro más grande. No, lo rechazamos definitivamente. Queremos reglas en el Congreso, en el país y en todos lados. Bueno, sin reglas, dejamos de ser una sociedad civilizada y pasamos a ser otra cosa, una selva. En relación al DNU, ¿cuál es su opinión, Tonelli? Bueno, respecto a este DNU 690, nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que implica un retroceso. Esto claramente va a frenar el flujo de inversiones que hacen permanentemente las empresas de telefonía celular, de televisión por cable, de internet, que son servicios que requieren precisamente una inversión muy grande. Hoy Telecom frenó una inversión prevista de $600 millones porque los bancos que le iban a financiar le dijeron no, dadas las actuales circunstancias y la incertidumbre que genera este decreto, no ponemos la plata, no damos el préstamo. De modo que nosotros lo que vemos, además de ciertas ilegalidades e inconsistencias en el decreto, es que esto lo que va a hacer es que haya tal vez internet para todos, pero una internet que va a funcionar de vez en cuando, lo mismo con los teléfonos, lo mismo con la televisión por cable. Hace no muchos años era casi imposible hablar por teléfono celular. Gracias a ciertos cambios legislativos que ahora se da marcha atrás, los teléfonos empezaron a funcionar bien. Bueno, pronto dejarán de funcionar y se acabarán las inversiones del sector. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Hace un rato el diputado Pablo Carro nos decía que 1 de cada 3 chicos no tiene acceso a internet, sobre todo en tiempos de pandemia, para seguir la escuela por esa vía. ¿Cómo podría o qué proponen ustedes para paliar ese hueco que hay allí, que no sea este DNU? ¿Cuál sería su propuesta? Bueno, lo que hicimos en el anterior gobierno, en el cual la conectividad de la Argentina pasó, por ejemplo, en materia de internet, de alrededor de un 20% a más de un 80%. Eso ocurrió durante el anterior gobierno. Prácticamente todo el país tiene cobertura de internet gracias a las inversiones que se hicieron en el gobierno del presidente Macri. Si siguiéramos en esa línea, muy pronto tendríamos seguramente el 90 y pico o el 100% del país con cobertura de internet. ¿Y en los lugares que no es rentable, cómo se hace? En los lugares donde no es rentable, lo está prestando actualmente el servicio ARSAT y las pequeñas cooperativas locales, y ha llegado a la internet y no ha habido ningún problema. Pero lo que hay que entender es que los servicios de internet, de telefonía celular, particularmente estos dos, y también la televisión por cable, requieren permanentemente, de modo constante, de grandes inversiones, porque se pasa del 3G al 4G, del 4G al 5G, y todo eso requiere grandes inversiones de dinero. Sin seguridad jurídica, sin previsibilidad en los planes de negocio, las empresas lógicamente no invierten. Les di un ejemplo de lo que pasó hoy. Y nos parece que esta decisión del gobierno va a frenar las inversiones y va a frenar el desarrollo de la red,
que tan alto grado había alcanzado en los últimos 4 años. ¿Considera, Tonelli, esencial tanto la televisión por cable como internet como la telefonía? ¿Esencial los tres? Son cosas distintas. Sin duda que se han convertido instrumentos o herramientas muy necesarios, particularmente la internet, que hoy en día tanto sirve para que los chicos que no van a la escuela encuentren un paliativo a través de las plataformas digitales. Ahora, de ahí a declarar servicio público y que el Estado regule las tarifas, las inversiones, las prestaciones, hay un paso muy grande. Sin duda es un servicio muy importante. Pero fíjense ustedes, yo vuelvo con el ejemplo. Durante el gobierno del presidente Macri, que no se declaró servicio esencial ni nada que se le parezca, la cobertura de Internet en el país pasó de alrededor del 20% a más del 80%. Había que seguir en esa línea nada más y en muy poquito tiempo todo el país iba a estar cubierto por el servicio de Internet. Ahora, en cambio, tengo mis dudas. Diputado Tonelli, ¿qué interpretación hace usted respecto al apuro del oficialismo en avanzar con este DNU cuando, mientras esté en la comisión, el DNU está vigente hasta que no lo rechace, digamos, el Congreso, ¿no? El apuro, sin la menor duda, es innecesario e injustificado. Lo único que a mí se me ocurre es que tal vez quieran aprobar el dictamen o ratificarlo en la próxima sesión del Senado, que aparentemente sería este jueves. Con lo cual, si el Senado dictamina favorablemente la validez de este decreto, el decreto ya quedaría de alguna manera corroborado, confirmado y exento de la posibilidad de que el Congreso lo derogue. Supongo que a eso se refiere el apuro, pero un apuro totalmente innecesario, porque como le decía hoy a Clery, el oficialismo tiene los votos para el quórum y tiene los votos para aprobar el dictamen. Pero eso no debería impedir que respetemos el reglamento y que la reunión de la bicameral, en vez de hacerse hoy, se hiciera el miércoles o el jueves. Respetábamos los procedimientos, respetábamos las normas y todos en paz. Y el oficialismo igual iba a tener su dictamen. Hay un tema de fondo, en definitiva, que tiene que ver con lo económico y tiene que ver con contener una espiral inflacionaria. Combustible, venían las tarifas ahora telefónicas, internet y cable, etcétera. Bueno, sin duda que estamos ante la perspectiva de una inflación muy alta. Como consecuencia de la cuarentena, el gobierno nacional está emitiendo a un ritmo mucho más alto, mucho más veloz del que se suponía. Esa emisión generará en el corto plazo una alta inflación. Bueno, yo entiendo que el gobierno esté preocupado, en buena hora que esté preocupado por la inflación, pero en lo que a este decreto se refiere, me parece que el gobierno ha errado. Además, se podría haber buscado un congelamiento temporario de tarifas o aumentos escalonados de una manera que no afectara, como sí lo hace este decreto, insisto, la seguridad vinculada al negocio, a la inversión y a la previsibilidad futura del desarrollo de estas empresas. Una consulta. ¿De aquí al jueves se resolverá el tema del protocolo para que rijan las sesiones en diputados? Porque usted le propuso a Clery tratarlo el jueves. Bueno, digamos, nosotros ya lo hicimos una vez en la comisión bicameral y nos pusimos de acuerdo para sesionar de manera remota antes de que la Cámara de Diputados aprobara su propio protocolo. Nosotros no teníamos inconveniente en esta oportunidad en volver a acordar para una sesión de la comisión bicameral a celebrarse el miércoles o el jueves algún sistema de funcionamiento remoto. Pero bueno, no tuvimos posibilidad porque el oficialismo se empecinó en sesionar hoy. Respecto del protocolo general para toda la Cámara, nosotros estamos esperando la convocatoria del presidente de la Cámara a la reunión de labor para discutir allí la prórroga o la modificación o lo que fuere del protocolo de sesiones remotas. Tonelli, gracias por estos minutos, muy amable. A
ustedes, que sigan muy bien. Gracias, muy amable. Bueno, el diputado Pablo Tonelli. Hacemos una pausa. ¿Quedó claro, no? En principio, ¿o no? ¿O más o menos? Más o Te menos. convencen de un lado, del otro, tiene razón. No Es es difícil. cuestión de convencer, sino escuchar a todos, ¿no? No, Fernando? totalmente. Lo que pasa es que hasta ahora hay El DNU ya posturas, está, o sea que ahora... Sí, totalmente. Pero el DNU se puede modificar con otro Claro, DNU. sí. El tema es la voluntad política de decir, bueno, a ver, el gobierno fija su política. Ahora, la oposición puede plantear y decir, es necesario, discutamos una ley en el Congreso en base a este DNU. Bueno, a lo mejor se pueden poner de acuerdo, discutir este tema en el Congreso y derogan el DNU. El tema es que pasa en el sector privado. No, claro, también. En un momento donde Argentina necesita Claro, realmente inversiones. Las señales que mandás Y con si la esto. señal es negativa, esto repercutió también en los mercados el viernes. Seguro. Bueno, porque Sí, ya sí, veían sí. venir algo similar, etcétera. Hacemos una pausa, estamos en el resumen, ya volvemos. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La opinión de los protagonistas. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La opinión de los protagonistas. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Al virus lo frenamos entre todos.
Bueno, ya en un minutito les vamos a contar sobre una importante reunión que tuvo que ver con la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, tiene que ver con ANSES, ya les vamos a contar. Primero el tema reforma a la justicia. A ver, Débora. Bueno, así es, reforma judicial. El Senado tiene sus tiempos, en 2 semanas avanzó en todo lo que fue el debate en comisión, expusieron referentes convocados por oficialismo y oposición y todo indica que este jueves recibiría media sanción en la Cámara Alta. Ahora bien, ya ayer el presidente de diputados, Sergio Massa, anticipó que los tiempos del Senado son diferentes a los de diputados. Primero que nada, ¿por qué? Porque la Cámara de Diputados son 257 diputados. Hasta se hablaba de octubre, ¿no? Ir hasta, sí. Más tiempo porque, bueno, para empezar, para escuchar la opinión de todos los diputados, ya eso te lleva más tiempo. Ya aclaró que hay 41 expertos anotados para exponer en lo que va a ser el tratamiento de comisión, y también lo que dijo es que no es que correr por correr, sino que se haga un buen debate y demás. Y que él dijo que cree que la reforma finalmente será ley, pero que eso dependerá del trabajo que se lleve adelante aquí en la Cámara de Diputados y de las modificaciones que se le introduzcan en el texto. ¿El poroteo da? El poroteo da muy ajustado. No olvidemos que ya los 3 de consenso federal se expresaron en contra, lo mismo la izquierda. El labañismo, ahí está. Por eso, los 3 son los 3. Exactamente. Después tenés, por ejemplo, 2 de Ramón, que ya también se expresaron en contra, y obviamente Juntos por el Cambio, que no quiere saber nada con esta ley. Así que muy, muy ajustado. También los 4 que responden al cordobés Juan Schiaretti dijeron que no. Así que quedan un par ahí medio que desconocemos su posición. Eso no significa que no te tomes tiempo y seguir por eso, escuchando. Justamente, al estar también, yo imagino que no deben querer que salga tan ajustado el número, entonces la idea es debatir y ver qué se le puede introducir al texto. Ahora bien, si se modifica, esto tiene que volver al Senado, que le dé el visto bueno, y ahí sí se convertiría en ley. Así que puede ser a octubre. No hay apuro. Exactamente, anticipo eso. No hay apuro. Recordemos que el otro día cuando hablamos con José Luis Gioja también dijo, no hay apuro, no vamos a dormirlo. Por eso también la cantidad de expertos que van a estar participando de este debate en las comisiones en diputados, y otros sectores que también por ahora están rechazando el proyecto son los 4 diputados de Córdoba. Es decir, que aquí es importante también las conversaciones con los gobernadores provinciales. Esto que vamos a charlar ahora, el tema de ANSES, etcétera, ¿tiene que ver, vos ves alguna relación? Decís, bueno, a ver, atención gobernadores, vengan porque los vamos a acompañar, los vamos a ayudar, ustedes tienen una deuda con ANSES, vamos a flexibilidad. Sí, bueno, yo te diría cómo fue la conversación, porque la conversación surge en un Zoom que hace desde Olivos el presidente Alberto Fernández, acompañado por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, acompañado por Guado de Pedro, el ministro del Interior. Del otro lado de la pantalla, los gobernadores, donde discuten habitualmente distintos temas, muchos temas vinculados con el COVID-19, qué es lo que pasa en cada una de las provincias. La necesidad de dinero, y las necesidades. Una de las reuniones, una de las conversaciones fue el tema de la reforma que le plantea también el presidente, lo cuenta, y donde le pide a los gobernadores que es importante el respaldo desde el punto de vista legislativo a esta propuesta del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que los legisladores que responden a cada uno de los gobernadores tengan cierta influencia sobre ellos para que el proyecto, digamos, que avance. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que en el medio de la conversación también surgió que los gobernadores le han planteado al propio presidente? La necesidad de uno de los temas de las deudas que hoy tiene las provincias con la ANSES en lo que tiene que ver con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad que se crea a partir de la nueva ley de reparación histórica que sancionó el Congreso Nacional en épocas de Mauricio Macri, que las deudas que tienen que pagar a fin de mes por lo menos se pasen para más adelante, porque necesitan un tiempo de oxígeno financiero, porque las provincias vienen con una baja de recaudación, vienen con un aumento de los gastos en lo que tiene que ver con los gastos sociales y sanitarios a partir de la pandemia, entonces necesitan que haya
por lo menos 45 días de aquí en adelante. Bueno, y acá es donde no aparece el encuentro con Raberta, Claro, entre Massa, Raberta, dice, bueno, a ver, muy bien, acá tenemos esta situación, cerrame acá por favor la cucaracha, gracias, cerrame. Y entonces a partir de esta reunión, bueno, vamos a ver si podemos acompañar o no. Es un primer paso importante, porque acá tuviste, mirá, Massa, Raberta, titular de ANSES, y Lisandro Clery, titular del Fondo justamente de Garantía de Sustentabilidad. Me parece que ahí tenemos un encuentro donde esto que pretenden los gobernadores finalmente lo van a lograr. Claro, entonces ahí es donde yo te digo que hay un punto en común. Sí. Son dos temas distintos, un caso es la reforma judicial, otro caso es la suspensión, por lo menos por 45 días, desde que las provincias tienen que pagar este fondo de garantía. Son dos pedidos distintos, lo que lo une es que los dos tienen que ver con pedidos. Claro. Lo cierto es que hoy se hizo una reunión... Por la necesidad. Sí, hay necesidad. La famosa rosca. No, hay necesidad. No, el toma y daca. Chicos, a ver, hoy hay que estar en el lugar de cada uno de quienes nos gobiernan. Claro. En nación, provincia, municipio, Mirá, ahí están las imágenes del ministerios, Zoom ahí está el que encuentro. hace el presidente de la Cámara, no la es titular fácil. del ANSES, tenés un montón de horas con paradas. el bloque del Frente de Todos. Ahí está, sí, ahí se los ve. Bueno, y en definitiva, ¿y ahora qué paso sigue? ¿Esto qué pasó? Esto se volcó en un proyecto de ley. Este pedido, finalmente, de los gobernadores se siguió puliendo, lo pulieron los gobernadores con el ministro Eduardo Guado de Pedro y se plasma en un proyecto de ley. Estamos hablando de prorrogar pagos de las provincias a la Nación, al ANSES, al Fondo de Garantías, por 24.000 millones de pesos. ¿Esto significa que le va a demorar algo al jubilado? No, porque eso que tendría que pagar las provincias, que se descontaba por coparticipación federal, ahí es donde viene el tema que las provincias necesitan que no le descuenten la coparticipación federal, porque es menos de coparticipación, porque se recaudó menos y porque tuvieron mayores gastos en lo que tiene que ver con la situación sanitaria de cada una de las provincias. Esos fondos es donde van a salir momentáneamente del Ministerio de Economía. ¿Y eso cómo se plasma? Porque es donde está también esta reunión importante, se plasma en un proyecto de ley que el miércoles, firmó el Ejecutivo, firmó Alberto Fernández y lo envió al Parlamento Nacional. Bueno, quedó claro y en definitiva están los gobernadores, Nación, el Congreso, todos tratando ante la realidad económica difícil, por el no tener actividad privada, no hay recaudación suficiente, al no tener recaudación suficiente, los gobernadores en este caso no pueden cumplir, entonces piden auxilio al Ejecutivo. El Ejecutivo va al Legislativo, llaman a ANSES y dice, bueno, a ver, ¿podemos hacer algo acá? Sí, vamos a ver una ley y ahí está. Y en esa es la etapa que están y estamos ahora con el proyecto. Bueno, vamos a otro tema, tiene que ver con población y desarrollo. Este es un tema bien importante y bien territorial, por eso saludo a José Luis Patiño, es diputado por el PRO. ¿Qué tal, Patiño? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Un bien, gusto. Gracias, igualmente. Muy bien, gracias. Bueno, en medio de toda esta necesidad, no es un detalle menor lo que tiene que ver con desarrollo humano y población. Sí, hoy tuvimos la primera reunión de la comisión que preside el diputado Héctor Flores, y lo que hicimos fue poner en común algunos temas de interés de los diputados como para comenzar a avanzar en este digamos, sistema de comisiones de manera virtual. Digamos, solo podemos tener informativas, o sea que no empezamos a tratar ningún proyecto en especial, pero por lo menos se pusieron los temas que tienen que ver, por un lado, con la cuestión de censos. Hay pendiente un censo nacional de la mujer, por el cual se citó a Marco Lavagna, o se va a citar a Marco Lavagna para que dentro de 15 días venga a la comisión a informarnos de cómo está esa situación. Y por otro lado, la cuestión de las comunidades de pueblos aborígenes, donde ahí hay un tema interesante para tratar. Hay una ley que es la 26160, que de emergencia en la cuestión de territorios indígenas, que es una ley del año 2006, que implica un relevamiento de la
las tierras que reclaman o que están ocupando o que están en conflicto, que reclaman los pueblos originarios, y ese relevamiento la verdad que desde el año 2006 que no se terminó de hacer, es como una canilla abierta donde aparecen constantemente conflictos y se viene postergando. En el año 2017 se hizo una nueva prórroga que vencería el año que viene, y la verdad que no tenemos idea si el relevamiento se hizo y en qué condiciones está en este momento. Así que es un tema para debatir porque genera siempre mucho conflicto entre dos derechos que... Sí, claro, claro. ¿Se llegó a tomar o por lo menos presentar como problema, hablando de ocupación, de conflicto y de tierra, de lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires? ¿Esta intención de toma de tierras? Sí, no lo charlamos hoy, pero fue uno de los problemas, digamos, que vamos a tener que tratar en esta comisión. Yo la verdad que hoy no presenté nada al respecto como para estudiarlo, porque realmente me estoy informando, digamos, de toda esta situación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que si bien soy diputado por la Ciudad de Buenos Aires, tengo mi residencia en San Martín, así que me estoy ocupando de la cuestión de la provincia de Buenos Aires para ver si podemos avanzar en ese sentido. Hay proyectos presentados, pero son, digamos, pedidos, informes al Ejecutivo para que nos ponga en situación de cómo está el tema. La cuestión de la propiedad, y más en este contexto de crisis que se generó, me parece que es algo fundamental para tratar en esta comisión. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. ¿Qué tal? Entiendo que en 15 días, cuando vaya Marco Labaña, se hablará del tema, pero ¿qué imagina usted que debería pasar con el censo este año? ¿Debería llevarse adelante? ¿Si cree que debería pasarse para el año que viene o en medio de la pandemia se puede llevar adelante? Hoy los pedidos de los distintos diputados y diputadas fue charlar sobre la postergación. Entienden que no están dadas las condiciones para que se haga el censo y van a pedir la postergación. ¿Sería para el año que viene ya? ¿Tendrían fecha o algo? Para el año que viene. No, sí, se va a pedir, claro. La idea es pedir, hoy lo que se charló es de pedir la postergación, que en principio sería para el año que viene, pero todos entendimos que lo mejor es tener a Marco Labaña y él que nos explique bien cómo está la situación y cómo lo ve él desde adentro, ¿no? Porque uno desde la opinión, como siempre digo, puede tener diferentes visiones que el que está en el día a día nos puede aclarar. Va a ser un censo cuando sea, el año que viene, con muchas sorpresas, después de todo lo que se está viviendo este año, ¿no? Sí, la verdad que sí, incluso con una cuestión, hoy comentaban, con una cuestión de migración también que impacta en este nuevo censo, ¿no? Tenemos otro de los temas que se trató fue el tema de la migración, no tanto de los países limítrofes, que uno, digamos, es una migración ya, digamos, consolidada, sino el tema también de Venezuela, de los venezolanos que vinieron. La verdad que nos vamos a encontrar con un país diferente y bueno, que nos va a ayudar a pensar en el país que se viene. Gracias, Patiño, muy amable, muchísimas gracias. No, por favor, buenas noches. Muchas gracias, muchísimas gracias. Digo, ¿te imaginás, Fer, este nuevo censo? No, el tema no solo cantidad de población, sino que tiene que ver con los niveles clase alta, media baja, pobre, indigente. Y hay que ver cuáles son los datos que Argentina tuvo hace 10 años atrás, qué es lo que se preguntó hace 10 años atrás, que en ese momento no se preguntaba y que ahora hay que preguntar. Aparte son nuestros números, porque vos hoy, viste que circuló en estos últimos días un trabajo de Bloomberg en relación a la miseria. Argentina, segundo puesto, primero Venezuela, segundo Argentina y el resto. Bueno, números nuestros es importante tener, más allá del observatorio, en el caso de pobreza, de la Universidad Católica Argentina, por ejemplo, o de UNICEF. Y a eso se le va a sumar que entiendo que va a tener perspectiva de género, así que vendrán nuevas preguntas que antes no. Exacto, totalmente. Va a ser una radiografía interesante. Muy interesante. Bueno, vamos a avanzar ahora con el tape de Alicia Aparicio de Frente de Todos, que decía esto. Mira. La idea es proponer que el director del INDEC, Marco Labaña, asista a una reunión informativa respecto al tema del censo, como
un poco para que nos informe cómo se están elaborando los nuevos índices, teniendo en cuenta la pandemia y lo que ha disparado esta enfermedad en la población y en nuestro país. Sería de gran importancia poder tener un diálogo en ese sentido. También ante las inquietudes de algunos diputadas y diputados de la comisión respecto a temas como los pueblos originarios, la discapacidad o las necesidades de elaborar políticas públicas que tengan que ver con la situación extraordinaria que nos va a dejar la pandemia, y yo creo que es necesario poder tener información respecto en este sentido del censo que se está elaborando, más allá de que se postergue o no, y de esto también yo presenté un proyecto y también otro diputado de la comisión respecto a suspender o trasladar el censo hasta que la situación de la pandemia mejore, como para poder hacerlo. Pero esto tapa la importancia de trabajar esos índices, de conocerlos y poder, los diputados de la comisión, poder aportar en ese sentido. Así que apoyo la moción del diputado Bermejo y la posibilidad, ya que Marcos ha aceptado poder venir y asistir, poder nosotros tener una reunión informativa. Así que muchas gracias, señor presidente. Es importante este tema del censo el año que viene, elecciones, sí, claro. ¿Antes o después? Y sí, bueno, es una discusión, ¿no? Bueno, a lo mejor se puede hacer antes, después de tener los resultados, en el medio están las elecciones, ¿no? Sí. Y yo creo que y tener los resultados antes, va a ¿no? estar mirando... Antes de la selección, ¿no es bueno tener antes los resultados? Sí, puede ser. Digo, depende a quién le preguntes, ¿eh? Depende a quién le convenga o no. A quién le preguntes y quién te da la respuesta. Si vos decís, no, mirá, me está dando todo negativo, Claro. pues va a ser fuerte, sí. Claro. el resultado. Saludo a Elda Pertiles, del Frente de Todos por el Chaco. Elda, Eduardo Serenelini, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, sí, el tema del censo es todo un tema. Extender ahora, 2021, muy bien. ¿Antes o después de las elecciones, por ejemplo? Yo creo que la reunión de hoy fue una reunión básicamente organizativa, ¿no? Ajá. Es la primera reunión que tuvo la Comisión de Población y Desarrollo, ¿no? Y además de presentar las autoridades, el primer tema que se trató es la situación del proyecto del censo, ¿no? Claro. Que se había presentado planteando la suspensión, dado el marco de la pandemia, que verdaderamente dificulta llevar un trabajo de tamaña dimensión y con la aspiración que se pretende tener de información en el contenido del censo, ¿no? Yo, en el uso de la palabra, hoy dije que un censo representa un costo muy importante dentro del presupuesto de la Nación y lógicamente del INDEC en su propio desarrollo, y que lo que se busca es que tenga la mayor efectividad en resultados posibles. Una colega planteó la necesidad de información acerca de la situación de mujeres, otros plantearon discapacidad, otros migraciones, otros plantearon pueblos originarios. En realidad, ¿eso qué evidenció? Evidenció una necesidad de actualización de información en territorio. Información que hoy no la podemos encarar porque lamentablemente con la pandemia tenemos un montón de situaciones de restricción, que estamos buscando preservar la vida humana y lógicamente no vamos a impulsar visitas domiciliarias, salida de personas, otros están aislados, una variedad de situaciones, otros internados, ¿verdad?, que puede alterar considerablemente, intentar el resultado, un buen resultado que genera expectativas de censo, ¿no? En cuanto a los pueblos originarios, sí se dijo que el INAI está haciendo, tiene en marcha un plan de relevamiento territorial, o sea que también tendríamos que cotejar si hay acciones que se están desarrollando, no avanzar sobre esas acciones o ver si hay información complementaria a esas acciones o planes que se están desarrollando. Todo esto, ¿qué evidencia? Evidencia que realmente es un trabajo profundo,
Es un trabajo muy grande, muy abarcativo, toda la República, todos los rincones y además muy distintas poblaciones que tendrían que ser incorporadas y consideradas dentro del censo, ¿no? Claro. Así que creo que quedó bien planteado y creo que nos dimos cuenta todos, oficialismo, oposición, que este no es el momento de avanzar. Claro. Por lo tanto, como tampoco sabemos cuándo termina la pandemia, ¿verdad? Sabemos que hay una vacuna, que estamos en fase 3, pero todavía no llegamos a la etapa donde podemos sentirnos libres. Tampoco podemos decir si el censo va a ser antes o después de las elecciones, ¿no? Claro, entonces, diputada, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, saluda. La fecha más adecuada me parece que tendría que ser, no el año que viene, el próximo, el año 2022, que no hay ninguna competencia electoral y además por una cuestión presupuestaria. Usted bien dice, el censo, hacerlo de una manera efectiva, eficaz, necesita también recursos y en el medio vamos a tener recursos para 2 elecciones nacionales como son las primarias y la elección nacional de cierre, ¿no? De fondo. Bueno, nosotros estamos ahora inminentemente en fechas de presentación del presupuesto por parte del Ejecutivo Nacional, ¿verdad? 15 de septiembre, la fecha que está establecida de elevación del Poder Ejecutivo a la legislación, a la legislatura, al Congreso, digamos. De manera que creo que también estamos trabajando sobre los umbrales de la fecha, lo que no quita que si después tenemos que hacer adecuaciones o modificaciones presupuestarias, también eso es una cuestión que se puede plantear más adelante. Pero me parece que lo más importante va a ser esta reunión que pedimos con Marcos Labaña, presidente del INDEC, que creo que el organismo tiene una experiencia vasta como para poder ilustrarnos mucho más acerca de plazos y los procedimientos para poder llevar adelante un censo nacional de estas características, ¿no? De manera que también diría que nosotros los legisladores necesitamos de informaciones de gestión en el área específica como es el INDEC, también para avanzar en una ley que contenga plazos pero de ejecución posible, ¿no? Claro. Que es el organismo que verdaderamente asesora la experiencia en la materia en cuanto al desarrollo y la ejecución de la gestión propiamente dicha, ¿no? Recién Así hablábamos con otro de los diputados en relación a la toma de tierras y obviamente privadas en provincia de Buenos Aires. ¿Se da en otras zonas del país, diputada Pertile, esa situación? Sí, porque la deficiencia habitacional, yo no lo quiero decir, no justifico con esto el avance sobre la propiedad privada, ¿verdad? Pero sí no podemos desconocer la necesidad habitacional en la población que existe, y es más, me permito, sin con esto querer estar digamos, cargando tintas al gobierno anterior, pero todos los planes de vivienda, y a mí me consta porque en mi provincia ocurrió eso, se han paralizado. Las pocas viviendas que se entregaron en el Chaco fueron con presupuesto provincial. Las obras de gran cantidad de viviendas fueron todas paralizadas. Entonces, a las carencias que teníamos, se sumaron más necesidades porque no avanzamos. No imaginamos a esa gente, me parece, no sé, tomando propiedades privadas de todos modos, ¿no? No, me refiero a terrenos, ¿no es cierto? Donde se levantan primero cuestiones precarias y después van avanzando hasta que después se hace la expropiación por ley y después se hace el loteo como corresponde, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Entiendo que hay cerca de 50 proyectos de ley presentados en la comisión. ¿Cuál cree que sería de los más urgentes a tratar y más en este contexto de pandemia? Bueno, en la Comisión de Población y Desarrollo nos prometió quien asumió hoy la presidencia que nos haría llegar un listado de los expedientes. Así que yo en este momento hablar de prioridades con desconocimiento de la nómina de expedientes que están para su tratamiento sería un total irresponsabilidad. Pero sí debo decirles que en cuanto a población y desarrollo, yo tengo una mirada muy especial en cuanto a los pueblos originarios y lamentablemente ya mi proyecto caducó, digamos, perdió estado parlamentario, donde yo planteé la creación de la Comisión de Pueblos Indígenas, porque las poblaciones de pueblos originarios reúnen características muy diferentes del resto de todos los habitantes
no por discriminación lo digo, porque la verdad que nosotros en el Chaco hicimos muchos avances de integración, hasta con la lengua, que la hemos declarado lengua oficial, sino porque realmente la modalidad de vida de nuestros pueblos originarios es diferente al del hombre de la ciudad. Y lo que pretendo es un tratamiento específico con conocimiento para que nuestros pueblos originarios sufran menos. Gracias, diputada Pertile. O no sufran, está muy bien. O no sufran. Lo óptimo sería que no sufran. Gracias por este tiempo. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos ya los números en relación a la COVID-19, los números de las últimas 24 horas son fuertes. Estamos hablando de una cantidad de personas infectadas que lamentablemente hablamos de un récord, 8.713 nuevos contagios en todo el país. 350.867 en total desde que comenzó la pandemia. Hoy fallecieron 382 personas. Estamos triplicando prácticamente los números promedio que veníamos trayendo. 382 personas en todo el país. Esto no significa que hayan fallecido en las últimas 24 horas, pero sí son los números que oficialmente nos presenta el Ministerio de Salud de la Nación. En total tenemos 7.366 personas fallecidas desde que comenzó esta pandemia. Ustedes saben, ahí tomen nota siempre, nunca está de más al tener síntomas comunicarse al 107 en la ciudad de Buenos Aires, 148 viviendo en la provincia de Buenos Aires y la línea nacional es el 0800-222-1002. Yo veo que está todo el mundo relajado igual, Yo sigo viendo. Claro. En el momento que más necesitas guardarte es cuando ya todos nos cansamos y algunos ya directamente se han relajado. Ya lo totalmente. hemos hablado en otras oportunidades, porque cuando iniciamos la semana, ya previo a lo que es la semana que se transita y se tienen que tomar decisiones por parte de las autoridades gubernamentales, está ocurriendo lo que estamos viendo ahora en el día de hoy. Con estos números son los números que van a estar en la mesa en la cual van a tener que definir Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno José Horacio Rodríguez Larreta respecto a qué va a pasar en la nueva fase. Argentina y principalmente el AMBA se queda en la fase 3. Hay tiempo, digamos, hay margen para retroceder de fase si uno ve estos números. De ninguna manera. No, imposible. Bueno, por eso. Ya nos tocó, ya es el momento de decir conciencia como sociedad, de decir, bueno, distanciamiento, pero justamente lo que no está ocurriendo. Pero también hay más casos porque se relajó la cuarentena, digo, es inevitable. Totalmente, no hay controles, por ejemplo, ya desaparecieron los controles. En las autopistas, en el Gran Buenos Aires, desaparecieron los controles, obviamente en las avenidas nunca existieron o muy poco, y en Capital Federal también desaparecieron, o sea, pero no tenés controles. Viendo gente con tapaboca, entras a un local y te ponen alcohol en gel. La mayoría, ya no se ve gente sin tapabocas, salvo el que está corriendo, que está en bicicleta, que está... Bueno, ahora después es difícil ver a alguien, porque el comerciante se cuida, porque cuida también al cliente. Hay mucha gente en el transporte público. El transporte público es el lugar donde los mismos infectólogos lo ven como que es el lugar más peligroso por infectólogos la proximidad. Acá. En el mundo te dicen que no. Bueno, ¿Viste esas contradicciones que tenemos? Digo, cuando escuché Japón que dice que no, el transporte público no contagia, los chicos no contagian. Ahora la novedad es que los niños son altamente transmisores del virus. Ellos no sufren. Menos mal, pero transmiten entre los adultos. Eso, ¿te acordás que se decía? No, los niños no, olvídate. Que no tienen que usar tapabocas y demás. Y sin embargo... Bueno, no olvidemos que el transporte público sigue siendo solo para personal esencial, no es que sigue siendo, así es. El tema es la frecuencia. Hoy veía que había gente que se quejaba porque la frecuencia del tren es espaciada, entonces se termina acumulando. La pregunta que nos hacemos, a ver, ¿una zapatería es esencial? No. Ahora, el muchacho que vende zapatos, ¿en qué va a trabajar?
no tiene el auto para ir a trabajar. Claro. Tiene que tomar el subte, el tren o el colectivo. Sí, o por ahí el empleador le sale más caro pagarle un taxi, no que entonces duda, no lo abrís, entonces no vende. Es muy complicado. Es todo complejo, pero en estos números, y reitero, 8.713 nuevos contagios en todo el país, 8.713, bueno, y la cantidad de fallecidos, dijimos 300, ¿cuánto? A ver, chicos, más de 300, ¿no? 382 personas es un número, siempre eran 130, 140, en un momento se duplicó ese número, pero ahora ya estamos triplicando estos números, es una barbaridad. Y hay casos como San Juan que tuvieron que ir marcha atrás, habían empezado las clases y todo y tuvieron que volver a fase 1. Jujuy está también, ¿no? Jujuy está... Jujuy, Chaco, Río Negro, son lugares donde... Acordate que Jujuy habían empezado bien, no tenían, pero... 100 días sin contagio. Sí. Bueno, vamos al tema movilidad jubilatoria. Luis Pastori de Misiones lo tengo allí en línea. Luis, Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Eduardo? Saludos a toda la mesa. ¿Cómo está Misiones en relación a los números? Acá recién pasamos los números de la COVID, la cantidad de infectados y muertos. Impresionante cómo está creciendo, Mario, ¿no? Sí, es muy grande. Misiones, creo que somos de entre las 3 provincias con la menor cantidad de infectados. Hace ya unos días que no tenemos ninguno, así que en ese sentido... estamos muy bien. Está muy bien. Bueno, movilidad jubilatoria, ¿avanzando, no avanzando? Los jubilados ahí, hoy se hablaba con el valor del dólar y se habla $131 es lo que cobra un jubilado tomándolo en dólares, es la mínima, ¿no? Sí, sin duda. Y también recién acabo de leer un informe que habla de los salarios en actividad y también estamos... en el penúltimo lugar, digamos, medidos en dólares. O sea que cae el salario en dólares de los activos y cae el de los pasivos, por lógica consecuencia, lamentablemente, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió en la reunión? Cuéntenos. Bueno, hoy fue la reunión, creo que la 16ª consecutiva de todos los días lunes. Hoy estuvimos escuchando una exposición del titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el doctor Marcos Macón, que nos hizo un análisis junto con otra doctora también de la parte previsional de la Oficina de Presupuesto del Congreso, con datos muy interesantes acerca del universal argentino para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y la verdad que acá yo anoté algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, nos decían que a partir de los 40 años el número de aportantes empieza a decaer, ¿no? Particularmente en el sector privado. Esto indica que hay una expulsión del mercado de trabajo a partir de los 40 años. Y este fenómeno, Eduardo, lo sumamos a la alta informalidad y va a ser imposible el acceso a beneficios previsionales de mucha gente a futuro. Es muy preocupante, ¿no? También hablaban de que de los aportantes al sistema, el 40,6% son mujeres y casi el 60% son varones. O sea que esto también indica que una gran parte de la fuerza laboral femenina está fuera del mercado formal de trabajo, ¿no? Y bueno, sin embargo, el 68% de los haberes están otorgados a una mujer. Claro. Esto es porque el tema de la moratoria para las amas de casa y la jubilación sin aportes ha hecho que la mayor cantidad de beneficiarios, 2/3 sean mujeres. Sin embargo, los aportantes, el 60% son varones, ¿no? Ahí, bueno, son algunos datos. No entiendo, pero me quedo con el tema de a partir de los 40 años el nivel de aportantes. ¿Y cuántos años de aporte? Porque ahí tenés que tener 20 años de acuerdo a qué edad comenzaste a trabajar, ¿no? Claro. En 30, la formalidad. 30 años. 30 de aporte. Bueno, desde que comenzaste. No, entonces son 10 años de aporte. Desde que comenzaste a los 20 años, a los 40 tenés 20. Tenés 20, claro. Si es que trabajaste de forma continua. Pero a partir de esa edad, estadísticamente
el número de aportantes decae. Esto significa que hay mucha gente a partir de esa edad que se va del mercado formal de trabajo, ¿no? Y en la informalidad sabemos que no existen aportes. Esto es un dato, la verdad, que es muy, muy preocupante. Y además que hoy en día, Eduardo, el promedio de una jubilación promedio equivale más o menos a un 38-39% del salario del ingreso de un activo. O sea que la caída en la relación del ingreso como activo al pasar a la pasividad da un promedio de menos del 40%. Esto es una tasa de sustitución muy, muy baja, que también es otro de los graves problemas que tiene nuestro sistema. A ver, ahora también tenemos mucho emprendedor con las nuevas generaciones, etcétera. Eso no significa que no aporten, en todo caso aportarán como responsable inscripto, como autónomo, desde otro lugar. El aporte está. Eso se considera dentro de la formalidad, interpreto, ¿no? Esto está dentro de la formalidad, que vendrían a ser los autónomos y los monotributistas. Ahí está, perfecto. Está bien. Bueno, a ver, si uno sigue con esta escala, indudablemente vamos a tener, si hoy tenemos problemas, vamos a seguir con problemas. Es decir, incorporo gente que nunca aportó, un problema que usted acaba de mencionar. Y si tengo, porque lamentablemente con este año de pandemia, cuarentena, etcétera, mucha gente cayó de la informalidad a la informalidad. O sea que vamos en una curva descendente, Mario, en este tema. Luis. Sí. Yo creo que uno de los, Eduardo, de los grandes debates pendientes en la Argentina es sin duda un sistema previsional, porque la comisión que nosotros estamos trabajando hace ya bastantes semanas tiene que ver exclusivamente con el tema de la fórmula de movilidad previsional. Cambiar la fórmula que fue suspendida por una nueva, ¿no? Que tendremos que alumbrar entre todos, ojalá sea por consenso. Pero eso no significa que el problema previsional es mucho más que eso, porque hay otra parte de la que no se habla y que es cómo se determina el haber inicial. O sea, usted cuando se jubile, ¿con qué monto se va a jubilar? Porque ese monto que se determina en ese preciso momento es el que le va a acompañar todo el resto de su vida con los ajustes de la movilidad que se establezca en cada caso. Pero si el haber inicial es bajo, va a ser bajo siempre, ¿no? Sí. Con lo cual, ese es otro de los temas. Y en algún momento van a tener que discutir, Pastori, el doble aportante. Relación de dependencia, responsable inscripto, tenés doble aporte y mañana cobrás por uno. Entonces, eso también en algún momento va a haber que discutirlo, ¿no? Sí. Todo hay que discutirlo y lo que se debe lograr es generar un régimen sustentable en el tiempo, ¿no? Esto es lo que hoy no es, nuestro sistema previsional lamentablemente no lo es. Los aportes y contribuciones que son los que sustentan o deberían sustentar el pago al sistema previsional en su totalidad está muy lejos de cubrir mensualmente las erogaciones que esto significa. Y fíjese, Eduardo, que cuando estamos hablando de fórmula de movilidad, no estamos hablando solamente de jubilados y pensionados, sino que a eso hay que agregarle que por la misma fórmula también se actualizan actualmente las asignaciones familiares, se actualiza la AUH, se actualiza las pensiones no contributivas, entre otros, con los cuales esta fórmula de movilidad previsional en realidad abarca un universo mucho más amplio que el de los jubilados y pensionados. Estamos hablando de no menos del 40% de la población total de la Argentina, 18 millones de personas que dependen de esta fórmula de movilidad. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. ¿El oficialismo les dio una pista de cuándo terminarán de diseñar esta fórmula? Ya llevan 15 reuniones y bueno, en principio se estimaba que esto esté para mitad de año y aparentemente todo indica que se conocerá en diciembre, ¿es así? Y debería haber estado antes de mitad de año, pero se demoraron mucho en conformar la comisión, recién se la conformó a fines de mayo pasado. Y lo que estamos haciendo es escuchar a especialistas, economistas, abogados previsionales, jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social. La verdad que muy interesante, muy amplio, conceptos
de distintos ámbitos, pero bueno, creo que ya llegó el momento en que vayamos, que haya menos ruido y más nueces, digamos, ¿no? Y entrar a discutir el tema de fondo para el cual fue llamada la comisión, que es, bueno, cuál va a ser en definitiva la fórmula de movilidad, porque ya la de septiembre ya está determinada, la próxima será la de diciembre. Esperemos que la de diciembre, ojalá podamos tener ya una nueva fórmula, y si no, que la de diciembre sea la última en la cual se lo modifique por decreto. Gracias, Pastor, y buenas noches. Muy amable, como siempre. Gracias a todos. Gracias, muy amable, muy amable. Bueno, claro, ojalá sí no tienen que seguir con el decreto, ¿no? Pues si no, vendría otro decreto. Y mi duda es si es compatible con la presentación del presupuesto, que es ahora hasta el 15 de septiembre. Y si esto se conoce en diciembre, ¿cómo...? Hay un estimado van a ser del monto. Algo vamos a conocer. Teniendo en cuenta que, si vos te fijás, la propuesta del oficialismo... el contador cuando te cierra el balance. O la propuesta... Dice, vamos, hay que pagar ganancias. Fer que te dice... Bueno, pero vamos a hacer un estimado para abajo, el estimado. Bueno. No me lo hagas para claro. No, lo cierto es que si uno toma la propuesta del oficialismo y la propuesta de la oposición, el margen es muy chico de diferencia entre lo que sería lo que cobre el jubilado con la movilidad de Cristina Kirchner o lo que cobre el jubilado con la movilidad de Mauricio Macri. Entonces lo dejamos como está. No, bueno, habrá que buscar un punto medio. Por algo suspendieron la de Mauricio Macri, que era por inflación. Obvio. Si no. Bueno, hoy, insisto, el número se vio este fin de semana, $131 lo que cobra el jubilado la mínima. Con el dólar como está, ¿no? Claro. Está claro. Vamos a saludar a Marcelo Casareto, está en línea. Eduardo Serenelini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Saludos muy bien. A ustedes. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿llegará antes de fin de año la nueva fórmula? ¿Cómo lo ve usted, diputado? Sí, este es el objetivo. Inicialmente se había planteado un periodo de 6 meses para definir el tema. Vino la pandemia, dilató todo, pero bueno, salió después un decreto en el cual se prorrogó el plazo hasta fin de año. En consecuencia, se dieron aumentos por la vía del decreto de montos de suma fija, bonos a principio de año, aumentos en marzo por decreto, aumentos en junio por la misma vía. Así se hizo para septiembre y así será para diciembre. Pero el objetivo de nuestra comisión es terminar el trabajo, pasar la propuesta al presidente de la Nación, a las 2 cámaras legislativas y tenerla ahí antes de fin de año para que tenga vigencia a partir de inicio del año que viene. Claro. Marcelo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Diputado, van a comenzar, más allá de los especialistas que ustedes están escuchando lunes tras lunes, va a haber en un momento próximo lo que sería una discusión entre ustedes únicamente, los propios diputados nacionales y senadores, claro, en la comisión bicameral. Sí, naturalmente que yo tengo mi criterio y cada uno de los diputados y senadores tenemos nuestro criterio. Y la primera reunión lo hubiéramos podido discutir, pero la idea era intercambiar ideas, justamente. Por eso van 15 reuniones y el lunes que viene se va a hacer la número 16, donde a los conceptos que uno tiene le va incorporando los conceptos de los especialistas internacionales, de los especialistas nacionales, de cada una de los sectores de la vida de la Argentina. El día lunes citamos a los representantes del movimiento obrero. Van a estar las 3 centrales sindicales, va a estar DAER por la CGT, que es la más numerosa, va a estar Yasky por la CTA, va a estar Cachorro Godoy por la CTA Autónomo, que son los 3 agrupamientos sindicales que tienen reconocimiento del Ministerio de Trabajo. Y es importante ir escuchando. Nos vamos nutriendo, vamos aprendiendo, se van aportando nuevos criterios, esto es positivo. Así que finalmente estamos ya en un terreno de definiciones, por eso nosotros calculamos que en las próximas 3-4 semanas ya vamos a tener la propuesta para elevar al presidente de la Nación y a las 2 cámaras legislativas. El ANSES está trabajando en propuestas, el Ministerio de Trabajo también, el Ministerio de Economía también, los legisladores también, y la discusión se va a dar en el seno de la comisión después de haber escuchado
las opiniones de los especialistas. Fíjense ustedes, ya haber hecho 15 reuniones de la comisión está marcando que es la comisión que más ha trabajado en el Congreso de la Nación a lo largo de este año. Dada la importancia del tema y la gran sensibilidad que hay. Recién escuchábamos la edad, de acuerdo a estudios y a las presentaciones que se hicieron, 40 años y pasar a la informalidad que se está dando cada vez más. Llama la atención, ¿no, Casareto? 40 años y ya están pasando a la informalidad, con 20 años de aporte, 10, 20 años de aporte, de acuerdo a cuando comenzaron a trabajar las nuevas generaciones. Es así. Así que nosotros estamos dispuestos a abordar el tema. Como concepto se ve que entre aportes y contribuciones el sistema tiene un financiamiento del 50% de los fondos necesarios para pagar las prestaciones. El resto lo aporta el Tesoro. En este momento de pandemia, con lo que es la prórroga de aportes patronales y demás, hoy se está cubriendo el 26% de las prestaciones con los recursos propios del sistema. O sea que el 74% se está cubriendo con impuestos. Esto, no sé si todo el mundo lo conoce, pero es la realidad de este año 2020. Hoy, antes de la reunión de la comisión, tuvimos una reunión del bloque del Frente de Todos, que estuvo el presidente de la Cámara, Sergio Massa, e invitamos a Fernanda Raberta y a Lisandro Clery, del ANSES y del FGS, puntualmente. Así que este va a ser un tema que vamos a discutir ahora, en estos días. La idea del presidente de la Cámara es convocar a sesión para el día jueves. Allí vamos a discutir en el plenario, constituido en comisión, este tema, el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene que ver con todo lo que estamos discutiendo, su financiamiento a través de recursos del Tesoro, también la continuidad de pagos de lo que es el acta de reparación histórica y los acuerdos que se firmaron con los jubilados por 2016, que van a continuar cobrándolo de forma normal. También la prioridad hacia la inversión productiva del FGS. También lo que es la refinanciación de los créditos al ANSES, que tiene 5,5 millones de jubilados y beneficiarios de la AUH. Y también lo que es la refinanciación de la deuda que tienen las provincias con el FGS. Son 21 provincias que tienen 24.000 millones de pesos de vencimientos en el curso de este año y que más los intereses se hacen 26.000 millones, que ya el FGS por resolución dispuso su prórroga por 45 días, periodo en el cual tenemos que sacar la ley para permitir que las provincias tengan el financiamiento. ¿Qué tal, diputado? O sea que son temas importantes que los vamos a poner a discusión el próximo día jueves. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Después de haber tenido 15 reuniones con expertos, ¿considera que alcanza con modificar la fórmula o se debería llevar adelante un debate más profundo del sistema previsional? Y si ve que hay voluntad por parte del gobierno para llevar adelante una discusión en ese sentido. Nosotros estamos discutiendo todos los temas. O sea, desde el punto de vista de la comunicación pública, dice la movilidad, que es un tema importante. Pero entiendo, vos, ustedes vienen siguiendo todo el debate y habrán escuchado que se habla de todos los temas. Hoy estuvo Marcos Macón, junto con una de las directoras de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Se habló del sistema general, los aportantes, los beneficiarios, las edades, los sexos, las actividades económicas, los años que permanecen en el sistema. También todos los regímenes especiales se analizaron, desde docentes universitarios, también hasta el personal de seguridad, el personal militar, bueno, todos los regímenes especiales con los años de aporte, los años de servicio para la jubilación, hasta qué sé yo, lo que es luz y fuerza, el régimen de yacimientos carboníferos fiscales, muchas cuestiones que tienen que ver con la inmensa complejidad de 7 millones de jubilados en la República Argentina. Así que todo lo estamos discutiendo y se va tomando medidas permanentemente. Ya digo, el jueves vamos a sesionar con estos temas y bueno, y seguramente en las próximas semanas vamos a sesionar con el tema de la movilidad. Muy bien, Casareto, muchísimas gracias. Ahí la familia, las mascotas están reclamando la cena, me parece, ¿no?
No, son del vecino. Ah, eso. son de, bueno, al vecino. Está bien. No, mi está bien. perro es más educado. Yo tengo un No, labrador bueno, Cody. está No muy hace bien. caso, espera su turno. Está bien, Ahora, está por ahí bien. hay gente que deja a los perros encerrados fuera Pobrecito, en el está bien, patio está bien. y ladra. Está bien, está bien. Bueno, se lo ve muy bien, está muy bien el fondo, la iluminación, cómo todos nos vamos poniendo bien a tono en cuanto a prepararnos para estas comunicaciones, ¿no, Casareto? La iluminación, el fondo, vamos cuidando todos los detalles. ¿Eh? Y bueno, lo que pasa es que este es el lugar de trabajo. Claro. Normalmente uno está acostumbrado a tener que ir a un lugar como van ustedes a un estudio. Sí, pero claro. nosotros tenemos que trabajar desde la casa. Claro. Así que yo tengo mi oficina acá, mi dormitorio acá, el patio acá, el perro al lado. El vecino. Y eso es el trabajo todos los días. Que le mando un abrazo, gracias, muy amable como siempre, Casareto, gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, Claro, uno pensó, digo, pobrecito, ¿viste? Tenía ganas de... Pero no, era el vecino. No, el perro de él ya sabe que cuando sale en televisión el dueño, quería opinar el amo, el perro está callado. Sí, en silencio, sí, obvio, lo ya tenía sabe. ahí. Bueno, ¿qué va a ser? Es así, esto aparece y es natural. No hay que ponerse tampoco, te habrá pasado, porque se habrá pasado. Estás en Zoom y aparece y bueno, empezás a conocer la vida privada de los diputados con todo esto. Y sí, claro, en este caso sí. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias Muchísimas a gracias. vos. Gracias, Fernando. Pero un gusto, como siempre. Gracias, señores. La actualidad legislativa, las principales noticias del día están aquí en Diputados TV, el resumen, como lo hacemos cada día. Gracias, que lo pasen muy bien.